Buenas tardes con todos. Nuevamente soy la doctora Castañeda y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el coqueluche y el síndrome coqueluchoide. El coqueluche es la enfermedad que ustedes la van a encontrar con diferentes nombres, ¿no? También se conoce como tos ferina, tos convulsiva, pertusis y tos de los 100 días como lo conocen los chinos. Es una enfermedad contagiosa y es causada por una bacteria, a diferencia de las enfermedades que vimos en la clase pasada, y que a pesar de que hay vacuna, hasta la actualidad sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. La etiología es la bacteria Bordetella pertussis, que es una bacteria encapsulada, no móvil, aerobia, gran negativa, pequeña, y que produce toxinas y proteínas. Y miren, a diferencia, cuando uno escucha una bacteria siempre dice, la bacteria ingresa al organismo y es una bacteriemia, pero esta bacteria nunca va a ser bacteriemia. Esta bacteria nunca va a pasar del epitelio respiratorio. Los que van a ser responsables de todo el daño que se produce en esta enfermedad van a ser justamente las proteínas y las toxinas que producen, ¿no? Son varias, la principal va a ser la toxina pertussis, también hay uno como la hemaglutinina filamentosa, la pertactina, la citotoxina traqueal, cada uno va a tener su lugar en el daño que va a producir, que va a ser producto de los signos y síntomas que va a tener la enfermedad. Es una enfermedad contagiosa, 80-90% de personas susceptibles en un ambiente cerrado, transmisión como toda aérea, afecta mundialmente a millones de personas, realmente la estadística es muy grande. ¿Y por qué achacan de que todavía, a pesar de que hay vacuna, es que hay tanta enfermedad? Es que porque se ha demostrado ya en varios estudios de que la inmunidad que da la vacuna disminuye con el tiempo. O sea, no es permanente. La vacuna disminuye con el tiempo. Es más, algunos postulan que tener la enfermedad da una protección, una inmunidad más prolongada, pero igualito se debilita con los años, ¿no? Esto sumado a que cuando vas a ver que hemos hecho una enfermedad de 100 días y sus periodos son muy largos, y el periodo catarral, que es el periodo de más contagiosidad, es un periodo que tiene síntomas y signos muy específicos que no hacen sospechar de que uno está con el coqueluche, está contaminando. Igualmente, bueno, esto sumado también a todas las campañas antivacunas que hay, que hace de que la gente, los niños no se vacunen, ¿no? Entonces, son varias causas que, por lo que dicen que hay tanto y no logran controlar esta enfermedad que sigue siendo causa de problemas a nivel mundial. ¿Qué pasa cuando la bordetela entra al aparato respiratorio? Entra a la vía aérea y, como todo lo que entra a la vía aérea, es atrapada por el moco. Y cuando es atrapada por el moco, esa bordetela se va a unir a las células ciliadas, se va a unir a ella, va a comenzar a segregar sus proteínas y sus toxinas, y ahí es donde se va a comenzar a multiplicar, en la superficie de la célula ciliada del aparato respiratorio. Y al final hay tanto daño que va a provocar la muerte a causa de la producción de esas sustancias tóxicas. Se cree que para eso la patogenia que hay es de 4 etapas, ¿no? Va a haber una etapa que es de fijación a la célula, ¿no? Cómo se va a fijar la bacteria a la célula epitelial respiratoria, cómo va a ser para evadir las defensas del huésped, el daño local que va a ocasionar en el tejido, y de ahí las manifestaciones sistémicas. Para la fijación vemos que la pertussis se va a adherir, como hemos dicho, mediante dos proteínas que son altamente inmunogénicas, la hemaglutinina filamentosa y la pertactina, también por las fibras. Entonces, estas proteínas altamente filamentosas que produce la bacteria va a hacer que se fijen bien a la célula. Luego tenemos evasión de la respuesta al huésped. Los responsables van a ser la de adelinato ciclasa y la toxina pertussis, que hemos dicho que es la más importante porque va a estar en varias etapas. ¿Y qué va a pasar esto? Estas dos toxinas van a inhibir a los neutrófilos y a los fagocitos. Van a inhibir la capacidad que tienen esto de eliminar cuerpos patógenos extraños y destruirlos. Va a modular la respuesta inmune suprimiendo la respuesta que tenemos naturalmente ante cualquier cuerpo extraño. O sea que al final va a suprimir la respuesta inmunitaria que está dirigida hacia ella, ¿no?
sea, no va a haber una respuesta inmune adecuada hacia ella, lo que va a ser la toxina. Después va a venir el daño local. Acá van a actuar la citotoxina traqueal y la dermonecrótica. Estas van a ser responsables del daño propio de la célula. Causa una descamación epitelial, es más, causa ciliostasis. Acuérdense ustedes que las células respiratorias tienen cilios, que son los que al moverse mueven el moco. Y a la hora que estas provocan la descamación epitelial y la lesión y la inflamación en el tejido respiratorio, no solamente va a causar ciliostasis, sino va a causar gran cantidad de moco. Y el moco que se produce en esta enfermedad es un moco adherente, filante, difícil, ¿no? Y finalmente, al final, el daño que van a hacer estas dos toxinas van a ser la muerte de la célula. Y esto va a facilitar que la toxina pertussis que está ahí penetre al torrente sanguíneo y haga estragos a nivel sistémico. O sea, no hay una bacteriemia. Lo que va a actuar va a ser la toxina. Actúa como toxemia. Y luego tenemos las manifestaciones sistémicas que van a ser ya la toxina pertussis que ingresa al organismo y que va a causar difusión leucocitaria, va a sensibilizar a los islotes pancreáticos, ¿no? Los va a estimular y va a ocasionar una hiperinsulinemia que a veces va a hacer que se produzca hipoglicemia durante la enfermedad, ¿no? Va a traer trastornos del ritmo cardíaco y juntamente vamos a ver que es una enfermedad que como va a actuar a nivel central y el paciente tose y se va a poner cianótico, va a haber disminución del oxígeno a nivel cerebral y junto con esta toxina va a hacer que haya encefalopatías o desencadene a veces crisis convulsivas en los niños. ¿Cómo es la clínica? La clínica, el periodo de incubación va a ser de 7 a 10 días, pero siempre hay un rango que es de 4 a 24 días. Y esta enfermedad es lo que llamamos de curso insidioso, ¿no? Porque es de inicio insidioso y de curso progresivo. Los síntomas van a aparecer en 3 fases y todos van a ser muy largos, ¿no? La primera fase va a ser la catarral, que va a durar de 1 a 2 semanas, indistinguible de un resfrío común. El paciente parece que está solamente resfriado, pero es un resfrío un poco largo, pero sin embargo va a ser el momento más contagioso de la enfermedad cuando no sabemos que estamos con el coqueluche. Luego de ahí va a venir la fase paroxística. Esa fase paroxística que dura de 2 a 8 semanas, hemos visto que es una enfermedad que dura 100 días, todo es largo, va a tener los síntomas clásicos. ¿Y cómo va a ser? El paciente va a comenzar con unos accesos incontrolables de tos rápida y seguida, violenta. Uno y otra vez tose y tose y tose el paciente. Pareciera algo así como que se quisiera quedar sin oxígeno en el pulmón. Tose rápidamente hasta quedarse sin oxígeno, el paciente alguno lo ve cianótico. Vamos a hablar de las cosas más graves, ¿no? Porque puede haber episodios, formas leves y formas graves. Pero la forma grave, el paciente tose sin parar, no puede respirar, tose, hasta que después el paciente, como en una lucha para respirar, desesperado por el aire, emite un sonido inspirativo de expiración forzada que suena como un gallo, así desesperado por oxigenar porque el paciente se le ve morado, se le ve extenuado. Para eso respira y a veces viene otro acceso de tos. Y a veces entre acceso de tos y exceso de tos viene vómito. Y el paciente puede estar un buen rato tosiendo hasta que queda realmente exhausto, ¿no? En los casos graves el paciente queda agotado. Algunos se desmayan después de tener estos accesos incontrolados de tos. Y hay una característica en los niños más pequeños, ¿no? Los menores de 3 meses a veces tosen y no se desmayan, sino hacen apnea. El paciente se pone en apnea y se pone cianótico. Y algunos pacientes que son menores de 3 meses ni siquiera tosen, de frente se ponen cianóticos y hacen apnea, de frente el paciente, ¿no? Y estos cuadros paroxísticos que a veces son tan severos, en las formas leves pueden ser más o menos unas 7 al día, pero en las formas graves 20 a 30 accesos al día. Si ustedes sacan la cuenta es más de 2 por hora, día y noche. A veces los niños no pueden dormir, ¿no? No pueden dormir y la característica que tienen es que entre acceso y acceso, cuando uno los examina, no encuentra nada en el paciente. El paciente termina con el acceso,
se repone, se tranquiliza, uno le examina pulmones, examina todo y el paciente está tranquilo, hasta el próximo acceso de tos. ¿Y qué desencadena esos accesos de tos? Todo le puede desencadenar el acceso de tos. Que el paciente bostece, que se estire, que se ría, que grite, que vomite, le desencadena la tos. Y a algunos, que es peor, el comer les desencadena el acceso de tos. Ahí es el peligro y la gravedad de este paciente cuando es una forma grave. Todos en tanto que lo mínimo que hacen van a ser hemorragias subconjuntivales, va a ser sangrado nasal, petequias en la cara y el cuello por el esfuerzo que hacen y hasta hematomas en cara, ¿no? Eso es lo mínimo que hacen esos pacientes, porque vamos a ver que se complican más. La fiebre y la dificultad respiratoria es poco frecuente, no encontramos, no hay, entre acceso y acceso, el paciente está tranquilo, sin fiebre, no le encontramos ninguna otra sintomatología. Luego de haber pasado, pues, de 2 a 8 semanas en esos accesos de tos, va a venir la fase de convalecencia, que va a ser una remisión progresiva de los síntomas, ¿no? El paciente va a comenzar a toser menos veces y cada acceso va a ser menos severo. Y eso va a durar más o menos 2 semanas, más o menos, ¿no? Y ahí ya el paciente ya viene a recuperarse. Decimos como formas atípicas porque hemos dicho que en menores de 3 meses es algo especial, ¿no? Pero algo especial porque se torna grave e incluso mortal. Esos pacientes presentan apnea con tos o sin tos y cianosis. Y rápidamente se complican con bronconeumonía y atelectasias. Porque imagínense cuando en la parte esta donde actúan en las citotoxinas traqueales y hacen descamación en toda la parte bronquial, hace que estos detritus con gran moco compliquen, se queden y forman microatelectasias, ¿no? Con todos esos residuos que hay en los pulmones, ¿no? Y esos niños que no tosen ni saben manejar tos, se complican rápidamente con bronconeumonía y atelectasias. Y ya les digo, a veces pasa que a veces una mamá llega con su niño y le dice, doctora, mi niño se ha puesto medio cianótico, ha estado morado. Uno lo ve al niñito y realmente lo examinas y es lo que la mamá te dice. El niño lo ves tranquilo, lo examinas, no hay nada en pulmones, no hay nada, pero siempre ya como sabemos que no solamente con la pertusis pasa eso, sino que vamos a ver con otras enfermedades, siempre le mandamos que haga sus análisis, todo, y a veces con el hecho de que vayan al laboratorio y le saquen la muestra, el niño llora y de repente vemos que la laboratorio viene corriendo con un niño que está en apnea y se ha puesto morado. O a veces le toman la muestra y en el lapso que la mamá está esperando, ¿no?, que los resultados, el niño hace el periodo de apnea y la cianosis, ¿no? Siempre esos pacientes cuando lleguen, la mamá dice hay que creerle porque esas, uno no, entre episodio y episodio uno ve al niño aparentemente normal. Y en los adolescentes, porque ya hemos dicho de que la vacuna no da una inmunidad permanente. Y vamos a ver que dice que la vacuna más o menos a los 8 años ya baja la inmunidad. Entonces, si sacamos la cuenta de que me ponen a mí la vacuna cuando tengo 4 o 6 años, ya a los 14, 16 años más o menos ya ha bajado la inmunidad, pero cuando a uno le da ya de adolescente o de adulto, porque puede dar de adulto también esta tos ferina o coqueluche, ya no es igual como los niños, ¿no? Yo también pienso porque cuando hemos estudiado crecimiento y desarrollo hemos visto que el pulmón del niño recién se termina de formar a los 8 años, ¿no? Entonces es una bacteria que encima daña un pulmón que no está completamente formado. Entonces, cuando ya estos adolescentes que de repente también tienen la inmunidad baja, pero no nula, no hacen cuadros iguales, o sea, ni el adulto ni el adolescente, solamente es un cuadro constante de tos prolongada. Tose y tose y tose y a veces no sabe, es difícil diagnóstico, no le da importancia. Y es más, seguro si va al médico, estando en el Perú, primero dice tos prolongada, tuberculosis. De repente va a querer descartar tuberculosis antes de una tos ferina, ¿no? O una tos convulsiva. Lo que sí dice que las personas que tienen esto dicen es la peor tos que he tenido, ¿no? Porque es una tos fuerte, a diferencia de las otras toses que les dan, ¿no? Pero que no es con los accesos ni con los paroxismos, por eso puede pasar de difícil diagnóstico. El diagnóstico va a ser clínico, ¿no? El paciente dice que tiene acceso de tos con estridor a la hora de respirar y vomita, es casi siempre el diagnóstico de una tos ferina, pero que siempre
hay que hacer la detección en el laboratorio, ¿no? La epidemiología, lógicamente, si es que viene una mamá y dice, mi otro hijito está con tos convulsiva y él me trae a otro que comienza con tos y resfrío, bueno, voy a decir, está contagiado el hermanito, ¿no? En el laboratorio podemos hacer todo lo que hemos visto, cultivos, estudios serológicos, detección por PCR. El cultivo, que es el más sensible y que es el gold estándar, por decir, es el mismo de Bordet-Genoux, que fue el que descubrió la Bordetella pertussis. Este cultivo con hisopado nasofaríngeo hay que tomarlo en las primeras 3 semanas, ¿no? Es un top, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que demora mucho en dar el resultado. Demora más o menos 7 días o más de 7 días en que te digan el resultado del cultivo. Ese es el problema del cultivo. En cambio, los estudios serológicos también son importantes y de repente dicen que son útiles para los adolescentes que están con esas toses largas que no sabemos qué cosa es, ¿no? Que estamos investigando y no sabemos si es TB o es pertussis. Pero por ahora, lo que se prefiere es hacer PCR, ¿no? PCR con hisopo de lactono, ¿por qué? Porque es muy rápido. Uno toma la muestra y rápidamente puede tener el mismo día el cultivo, la respuesta. Entonces, eso va a ayudar a que yo tome una decisión rápida, tanto terapéutica como preventiva. Porque lo que yo no voy a querer es que mi paciente que está con la tos ferina contagie a otras personas y quiero protegerla. Y la rapidez que me da este examen lo hace que sea ahora el de elección. Todas las guías dicen de elección, primero PCR. De repente yo, si quiero confirmar, hago mi PCR con mi cultivo que me va a decir realmente que es una Bordetella pertussis. Miren, cuando hemos hecho la clase anterior de sarampión, yo no mencioné en ningún momento hemograma, nada, porque en esas entidades como sarampión, varicela, el hemograma no es significativo, ¿no? Es un hemograma que no va a ayudar al diagnóstico. En cambio, acá sí. El hemograma es importante porque la Bordetella da una gran leucocitosis. Da leucocitosis, que es grande porque es más o menos lo que vamos a encontrar es entre 20.000 y 30.000 leucocitos en el paciente que está contaminado y a predominio de linfocitos. Y también existe una reacción leucemoide que es más de 30.000 que vamos a ver que está ligada a un muy mal pronóstico. Y también la radiografía acá me puede ayudar, no porque sea que va a pasar algo, sino que como hemos dicho que hay gran cantidad de secreción, que es una secreción filante, adherente, que es la que va a provocar esos accesos de tos. Entonces esto va a hacer que cuando tomamos una placa, a veces en estos pacientes que tienen coqueluche, vamos a ver que el corazón, alrededor del corazón que están las zonas periliares, estas están congestionadas y hacen que se vea como si fuera un corazón velludo. Y es por la gran cantidad de flema que está acumulada alrededor en las zonas pariliares, ¿no? Por la secreción de moco, este moco que hemos visto que es tan fastidioso y que va a ocasionar tantos problemas. Las complicaciones van a ser muchas, ¿no? Y hemos dicho que, bueno, va a tener petequias, pero eso es lo mínimo, ¿no? En los casos severos es grande la complicación en los niños y cuanto más pequeños es más la complicación. Es más difícil manejar al niño pequeño, ¿no? Nutricionales, porque imagínense ese niño que tiene 15, 20, que cada vez que quiere lactar le va a venir el acceso de tos, no va a poder alimentarse, se va a desnutrir mi paciente. Y acuérdense bien que los periodos son largos, no son de 2 a 8 semanas que voy a estar con la tos. Y cuando son esos casos graves que uno tose tanto, a veces tanto hace esfuerzo, que a veces con tanta fuerza de respirar, el paciente logra hacer ruptura alveolar y va a haber neumotoras, neumomediastino, enfisema subcutáneo, fracturas costales, lógicamente que es epistaxis, hematomas subdurales, ruptura de una hernia diafragmática, van a aparecer las hernias, va a ser el prolapso rectal por todo el esfuerzo que hace. Las neurológicas también. Acá va unido entre que, imagínense, el paciente cuando más pequeño va a toser, hace periodos de apnea, tose sin parar y eso hace que falte oxígeno a nivel cerebral y eso parece que unido a lo que daña la toxina difterica, la toxina pertussis, hace que el niño haya convulsiones y muchas veces esas convulsiones van a quedar permanentes en el niño. Y también hay niños, bueno, que pueden hacer encefalopatías también por causa de eso, sobre todo aquellos que tienen que ir a UCI, por ejemplo, causas muy severas que van a UCI, se van a complicar con neumonías. Hemos dicho que hay una estimulación de la célula de Langerhans, pueden hacer
hipoglicemia, lógicamente que el niño que come, de repente come y le viene el acceso y vomita, es un paciente que va a tener trastornos de repente hidroelectrolíticos y por tanta tos, incluso otitis media. Hay una tos que llaman tos ferina maligna, que es aquel paciente generalmente pequeño que va a tener una tos paroxística, va a ir a apnea y progresivamente de frente a paro respiratorio. Y que cuando lo vemos, vamos a tener una placa donde parece haber una bronconeumonía, y esos son los pacientes que van a tener gran leucocitosis. Le tomo un hemograma y tiene 80.000 leucocitos, 90.000 leucocitos, 70.000 leucocitos. Estos pacientes son aquellos que son muy pequeños, aquellos que no han podido ser vacunados, ¿no? Porque sabemos que la vacuna me ponen 2, 4, 6 meses, pero si me enfermo a los 2 meses, si me enfermo a los 3 meses, estoy con vacunas incompletas, ¿no? Encontrar gran leucocitosis y apnea estoy pensando que es una tos ferina de esas malignas, y dicen que hay un signo subvaluado, que es cuando tienes a tu paciente y comienza a tener una taquicardia sinusal inesperada. No sabes por qué, no tiene fiebre, en ese momento no está tosiendo, no está con distrés, pero está taquicárdico. Es como que decir que, porque también esta bacteria puede ocasionar lesiones cardíacas, puede hacer una miocarditis, entonces eso tenemos que estar muy atentos a esas taquicardias que no sabemos por qué aparecen. El tratamiento va a ser antibiótico, que debe ser precoz. Lo ideal dice que es en la fase catarral. Si uno da antibiótico, que en estos casos vamos a hablar un poco más después del antibiótico, va a ser los macrólidos, ese antibiótico debemos usarlo en la fase catarral, que a veces es difícil porque hemos dicho que no es muy distinguible de un resfrío, ¿no? Pero si es que yo tengo un niño que está con coqueluche y el hermanito comienza a tener signos de resfrío, entonces yo voy a decir, este debe ser un contagiado y voy a darle ese niñito. Y si le doy a ese niño, lo que voy a hacer es que no que le quite el coqueluche, sino que voy a hacer que cuando siga la enfermedad, va a reducir la intensidad y la duración de los síntomas. Y sobre todo, la reducción del contagio. El paciente que es tratado con antibióticos reduce el contagio. Y si bien ya en la fase paroxística, si ya el niño comienza con las quintas, ya el antibiótico no va a tener ningún efecto sobre ni las quintas ni nada, todavía damos en la primera semana de las quintas. ¿Por qué? Porque con eso también reducimos el contagio. O sea, dar antibiótico en la primera semana de quinta, es solamente para evitar que en cada tos esté él contagiando alrededor de donde él está. Como coadyuvantes, imagínense una tos larga, hace que realmente se haya probado todas las cosas para ver cómo uno mitiga esta tos. Definitivamente, antitusígenos y expectorantes no están indicados, ¿no? Al contrario, debo toser para botar mi flema, no puedo quedarme con la flema adentro, ¿no? Los corticoides no los he puesto, pero también alguien los ha usado, algunos dicen que tiene ventajas, otros dicen que no, pero ninguna guía lo pone como que sí debe de usarse. Lo que sí las últimas guías están diciendo que sí realmente da resultados son los reportes de uso de beta-agonistas, nuestro salbutamol. Este salbutamol ya lo han usado, dado así como cuando uno da en asma, POAF cada 2, cada 4, cada 6 horas, han demostrado que van a reducir la severidad y el número de accesos. O sea que en mi RP sí puedo poner salbutamol, ¿no? Para el apnea, la cafeína. La cafeína, así como la que ustedes seguro que les han dicho que dan en los niñitos prematuros que tienen apnea, ¿no? Es lo ideal, pero si no tenemos cafeína también podemos usar teofilina. Solamente que la teofilina se usa menos porque da más efectos secundarios, ¿no? Da intranquilidad, diarrea, dificultad para dormir la teofilina. Pero si no tenemos cafeína, podemos usar teofilina. Definitivamente mi niño que hace una crisis de hipoxia y se pone cianótico, voy a tener que recurrir inmediatamente a ponerle oxígeno para estimular su sistema respiratorio y que el niño vuelva a respirar. Y lógicamente que voy a tener que hidratarlo adecuadamente, ¿no? Tengo que asegurarme una hidratación adecuada, una alimentación fraccionada para ver cómo es que el niño puedo darle de comer disminuyendo sus accesos y que pueda tolerarlo, ¿no? En el que no tolera, de repente voy a tener que hidratarlo endovenoso, ponerle sonda nasogástrica para ver cómo la debe comer, ¿no? Y en la tos ferina maligna, lo que se plantea es una sanguinotransfusión, ¿no?
cuando los niños tienen 90.000 leucocitos y van mal, están yendo mal, lo que se plantea es que el paciente pues vaya a UCI y se haga una examinotransfusión intentando bajar los leucocitos y bajar la toxemia también, ¿no? Que tiene en ese momento el niño, que es lo que está causando este daño, ¿no? Y lógicamente que al final, ¿no? En mi paciente que va mal, voy a tener que ir a UCI para una ventilación mecánica. Criterio de hospitalización. Lógicamente que ya menor de 3 meses que hace apnea definitivamente tiene que quedarse con ustedes, pero hasta el menor de 6 meses que hay que observarlo, porque son chiquitos que de repente no van a poder lactar bien, no van a poder dormir, no van a poder descansar y en cualquier momento me pueden hacer apnea o complicarse porque son muy pequeños. O sea, menor de 6 meses que uno le dice que es un coqueluche, se tiene que quedar hospitalizado. Todos aquellos que tienen comorbilidades, ¿no? Los cardiópatas sobre todo, ¿no? Porque soportan menos la enfermedad. Las crisis que impiden la alimentación y el sueño, ¿no? A cualquier edad. Si tengo un niño de 9 años que realmente vomita todo, tose, no puede dormir, es un grave, tengo que hospitalizarlo, ¿no? Compromiso de sensorio, ¿no? Con tanta hipoxia y la lesión que da la toxina pertusis. Cuando hay fiebre en el periodo paroxístico, normalmente no debe haber fiebre ya, ¿no? Ni dificultad respiratoria ni fiebre entre periodo y periodo, ¿no? Entonces, si es que hay fiebre de repente, o se me está complicando, o no he dado bien el diagnóstico. Entonces, tengo que hospitalizar para ver qué pasa con el niño, y lógicamente aquel que comienza a hacer dificultad respiratoria, ¿no? Y a UCI, el que hace... Los niños que hacen periodo de apnea, de repente le doy su cafeína, lo hidrato, lo observo y puedo tenerlo en observación, pero si ese hace periodo de apnea recurrentes, deben ir a UCI, y muchos de esos pacientes van a ir a ventilación mecánica, ¿no? Aquellos que tienen dificultad respiratoria severa, esas crisis, esos pacientes que les he dicho que hacen la forma maligna, también tienen que ir a UCI, esos de repente que van a ir a examinotransfusión, y los pacientes que convulsionan, que las convulsiones de repente pueden quedar duraderas con el niño. El contagio, ¿cuándo va a ser? Miren, todo el periodo catarral. O sea, todo el tiempo que estoy con síntomas que ni siquiera sé que es una tos convulsiva. Y entre mis 2 y 8 semanas que dura mi periodo paroxístico, las 2 o 3 primeras semanas, voy a contagiar. Por eso es que les decía de que cuando el paciente hace el periodo paroxístico, ya el macrólido no hace nada para la enfermedad, pero sí evita que el paciente siga contagiando hasta que pasen 3 semanas que le ha hecho el periodo paroxístico. Y lógicamente que el contagio se va a reducir si yo doy el tratamiento antibiótico. Dice que a los 5 días que yo he dado el tratamiento antibiótico ya no estoy contagiando. Y eso es lo que se quiere para evitar que los pacientes sigan contagiando a otros, ¿no? La prevención, la vacuna, que ponemos la pentavalente con su refuerzo, evitar la exposición a lactantes y personas de riesgo. Y aquí en la vacuna ya dice que ya se vio de que realmente la vacuna, algunos dicen que en los estudios que se han hecho tanto en Estados Unidos como en Milán, también se hizo un gran estudio de los vacunados, que esta vacuna va a proteger, dice, de 3 a 6 años y máximo 8. Ustedes saben que hay vacuna normal, las células inactivadas, y la vacuna celular. Entre las dos vacunas, la que da más protección es la vacuna de células inactivadas. Según estudios que han hecho, a unos reportes dicen que ellos dan hasta 8 años de protección. En cambio, las inactivadas, las celulares, que son las que prefieren usarse porque son las que dan menos efectos secundarios, son las que protegen menos. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Si no protegen bien, ¿por qué damos la vacuna? ¿Por qué vacunamos? Pero vacunamos porque si ustedes hagan la cuenta, si pongo mis 3 vacunas en el primer año, luego a los 4 a 6 años mi refuerzo, voy a tenerlo protegido el niño hasta los 12, 14 años, que es la época que hemos dicho que hace los cuadros más fuertes. Porque si ya él se vuelve adolescente, ya va a ser esos cuadros que solamente son de tos, de una tos fastidiosa, prolongada, pero ya no con las quintas ni con el peligro. Entonces se vacuna porque estamos protegiendo a la edad de mayor riesgo, ¿no? Y la quimioprofilaxis, ¿en qué se da? En los contactos del caso índice, ¿no? Entonces dice que si hay en la casa alguien que hace
la tos ferina, voy a vacunar a todo, si hay algún menor de, voy a darle quimioprofilaxis, perdón, con el macrólido a un niño que tiene menor de 12 meses, si hay mujeres en el tercer trimestre de embarazo y aquellas personas de riesgo, ¿no? Hay alguna persona que tiene alguna enfermedad importante, por ejemplo, que tenga un paciente oncológico, un paciente que tenga problemas hematológicos, cardiológicos, personas de riesgo. No se recomienda dar que, por ejemplo, que está también en las guías dicho de que si en un salón de clase hay un niño que tiene coqueluche, no debe darse a todo el salón. No hay una garantía y, y no está indicado en ninguna guía, solamente a los que están en la casa. Hay algunas guías que he estado revisando en algunos países donde dicen que no, que si en la casa hay alguien con coqueluche deben tomar profilaxis, quimioprofilaxis todos, así tenga esté el abuelito, el papá, el tío, quien vive en esa casa debe tomar. Entonces, depende de la guía y de cada país que hace su prevención. Ahora hablemos de síndromes coqueluchoides. Los síndromes coqueluchoides es porque estos accesos de tos no van a ser exclusivos solamente del pertusis, no solamente, y la apnea, no solamente apnea y pertusis van a dar solamente la bordela pertusis. Hay algunos pacientes que van a ser cuadros muy parecidos, no iguales, no tan severos, indistinguibles a veces a los casos leves, pero va a haber periodos así de quintas y periodos de apnea, y que pueden ser por causas ya sea infecciosas, no infecciosas, o una combinación de ambas. Pero lo único que sí es que todas tienen toses paroxísticas o quintosas. Esto es cómo hacemos el diagnóstico en aquel paciente que viene con una tos espasmódica más de una semana y que ha sido inmunizado contra tos ferina. Entonces decimos, si está vacunado, entonces ¿por qué? Debe ser otra causa, y sí, realmente hay otras causas, ¿no? Y lógicamente igual los síntomas más severos es en menores de 3 meses. La etiología, mira, la bordetela no es, el género de bordetela no es solo, el género de bordetela tiene 3 especies, varias especies. La pertusis, la parapertusis y la bronquiséptica. Pero de ellas solamente cuando estamos contagiados con la pertusis decimos tos ferina. Cuando nos da las otras especies, ya no es tos ferina, sino es tos coqueluchoide, síndrome coqueluchoide. Entonces, coqueluche con la pertusis y síndrome coqueluchoide con las otras 2 especies. Entonces, ¿cuáles son las bacterias que más producen eso? Van a ser los síndromes coqueluchoides van a ser la parapertusis, la bronquiséptica, el Mycoplasma pneumoniae, la clamidia. Entre los virus el sincicial respiratorio, el adenovirus, la influenza, la parainfluenza, el bocavirus. Y miren, el sincicial respiratorio y la clamidia son 2 entidades que dan también periodos de apnea en los pacientes, ¿no? Hay que tener cuidado. Perdón, el micoplasma y el sincicial respiratorio. Y otras cosas que no son ni bacterias ni virus son el reflujo gastroesofágico, aspiración de un cuerpo extraño que nos puede hacer confundir, porque el niño tose y tose y tose, y no es porque no tiene ninguna bacteria, ningún virus, sino porque está con un cuerpo extraño. La fibrosis quística, la hiperreactividad bronquial, aspirar sustancias tóxicas, pero muchos dicen que a veces es la combinación de ambas. Por ejemplo, una hiperreactividad bronquial que se contamina con una parapertusis, ¿no? O una fibrosis quística que le da un adenovirus. Entonces, estas 2 cosas juntas hacen que el paciente tenga una sintomatología parecida a la pertusis, ¿no? Los síntomas van a ser parecidos, tos, quintas, gallo, emesis, apnea, cianosis. Pero hay algunas cosas que los pueden diferenciar. Por ejemplo, los adenovirus van a dar resfrío, tos, pero van a dar conjuntivitis. Van a dar conjuntivitis que no se ve, pues lo que vemos es hemorragia conjuntival, pero no conjuntivitis, ¿no? Y va a dar diarrea, que tampoco es característico de la pertusis. En la clamidia, que puede dar también apnea, hay antecedente materno de infección, y además que cuando uno examina al niño, tiene signos de neumonía. Y hemos dicho que en coqueluche no hay signos entre episodio y episodio de tos. En cambio, así vamos a encontrar acá el niño que viene, tos en accesos, todo, tiene el gallo, pero cuando uno examina tiene signos de neumonía, encuentras crepitantes, subcrepitantes. El microplasma
ese puede dar todos los síntomas, pero el más frecuente es la traqueobronquitis. Y acá también vas a encontrar estertores pulmonares de repente, roncos, todo en pulmón. Y el sincicial respiratorio, que es otro que también da apneas, ¿no? Es otro que es característico, que es apnea, el niño comienza con apnea. En este hay muchos signos respiratorios. Da apnea, es sospechoso, pero cuando uno lo examina tiene sibilancias, el paciente está con tirajes, aleteo, cosa que no vemos normalmente en el coqueluche o en la pertusis. Aquí, por ejemplo, el examen auxiliar también nos va a ayudar, ¿no? Porque si pide un hemograma, nunca vamos a tener los leucocitos que hay en la toferina. Acá máximo tendremos 10.000, 15.000 linfocitos con leucocitos. Y si tomamos una radiografía de pulmones, no vamos a ver el corazón velludo, sino vamos a ver signos de neumonía, de neumonitis, porque hemos visto que estos niños que tienen esos virus, esas bacterias, sí hacen neumonías o neumonitis, hacen atelectasias, ¿no? Y lógicamente, pero de todas maneras tengo que hacer mi PCR. Miren, cuando tenemos a un paciente, especialmente los más pequeñitos, que tenemos sospecha de que tienen adenovirus, o sincicial respiratorio, o coqueluche, acá lo que se hace, al menos en todos los hospitales, lo que hacemos es tomamos el hisopado, nasofaringio, y lo enviamos al Instituto Nacional de Salud. Y ahí hacen el dosaje para ver si es adenovirus, sincicial respiratorio o es virus pertussis, ¿no? Ellos son los que nos dan el resultado. O sea, uno hace la ficha epidemiológica porque esto es una enfermedad de reporte, ¿no? Es una enfermedad que se debe reportar. Hacemos la ficha epidemiológica, mandamos nuestra muestra, y si es pertussis, inmediatamente viene todo el sistema nacional de salud a ver qué pasa, a ver todos los contactos, ¿no? Pero si no, a veces nos dice que ha sido un adenovirus o un sincicial respiratorio. Tratamiento es, lógicamente, hospitalizar a los niños menores y a los niños que tienen problemas de dificultad respiratoria, ¿no? Porque hemos dicho que estos chiquitos vamos a encontrarles bronconeumonías, vamos a encontrar sectores pulmonares, crepitantes, subcrepitantes, todos ellos deben de hospitalizarse. Debemos hidratarlos bien, oxígeno y macrólidos. En todas las veces vamos a ver que el tratamiento va a ser macrólidos. Entonces, para terminar, quiero hablar de los macrólidos. Acá quería mostrarle unas fotos. Miren, esas son las caritas de los niños, ¿no? Ese es un niño que está con una tos que así abre la boca y tose, y a veces hay que ayudarlo. Los niños a veces se agarran de las barandas, de las camas, de una silla para darse fuerza a la hora de toser. Y este paciente que ven al lado no es que se ha caído, ha tenido un golpe, no. Así están los ojos con inyección y seguro que si miraríamos la piel estarían con petequias y equimosis por el esfuerzo que hacen por toser. Y ese es un pequeñito, ¿no? Que ahí lo vemos en el esfuerzo máximo de toser, y esos son los que le digo que llevan la peor parte en la enfermedad. Y quería hablarle del tratamiento que hemos hablado tanto, de los macrólidos. Conocemos los macrólidos que hay en el mercado, que son la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. Esos son los tres que tenemos para dar. Vamos a hablar primero de la eritromicina. Miren, la eritromicina no se puede dar en niños menores de un mes, porque el dar este medicamento es el que está fuertemente ligado a que los niños hagan posteriormente estenosis hipertrófica del píloro. Entonces, por esta razón, se han descrito casos de pacientes que han tomado eritromicina y que han hecho este cuadro. Por eso es que no se debe dar, salvo una cosa muy especial, en niños menores de un mes. En la eritromicina, si queremos darle a un niño de mayor edad, la dosis es de 40 a 50 miligramos por kilo por día, iguales de 6 meses a 14 años, siempre teniendo en cuenta de que hay una dosis máxima, y la dosis máxima va a ser 2 gramos, que es la misma que ustedes ven que se da al adulto, ¿no? Entonces le vamos a dar 40, 50 miligramos por día. Esto se da dividido en cada 6 horas, o sea, 4 veces al día, 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 11 de la noche, y por 14 días. O sea, si doy eritromicina, ya sé que tengo que dar cada 6 horas y 14 días. Esa es la primera eritromicina, el primer macrólido que tuvimos. Después vino la claritromicina, que también no hay datos recomendables en menor de un mes.
pero sí podemos dar a partir del mes, y la dosis es menor, es 15 miligramos por kilo por día, dividido en 2 dosis. Máximo 1 gramo, como vemos en la otra lado, porque es lo que damos en adultos. En adultos damos 1 gramo, y en los niños hasta 14 años damos máximo 1 gramo, siempre contando 15 miligramos por kilo por día y 2 veces al día, y solamente se da 7 días, o sea, ya no 14, sino 7 días, y ya no cada 6 horas, sino cada 12 horas. Y después tenemos la acitromicina, que la citromicina, aún con datos limitados, sí más o menos se ha dado en muchos niños sin problema que tienen menor de 1 mes. Y eso se da a 10 miligramos por kilo por día y se da una sola vez al día. Y en los niños más grandes, el primer día damos 10 miligramos por kilo por día, máximo 500 que vemos que es lo que damos en el adulto. Y el día siguiente bajamos la dosis a la mitad, 5 miligramos por kilo por día, pero solamente damos 5 días. O sea, damos una vez al día y 5 días. Entonces, lógicamente, ¿cuál creen ustedes que sería la elegida? Ahora todo el mundo prefiere dar acitromicina. Incluso si yo tengo que darle a un niño que cada vez que le doy de comer en el periodo paroxístico, tengo que darle para prevenir que siga contagiando algún macrólido, es mejor darle una vez que darle 4 veces o 2 veces, ¿no? Pero lógicamente cualquiera de ellos se puede dar. Y cuando tenemos los contactos, si queremos dar y proteger a un contacto, como hemos dicho, a un menor de 12 meses, a una embarazada de tercer trimestre, o algún paciente que tiene alguna comorbilidad, el tratamiento va a ser igualito el mismo que damos de tratamiento. O sea, si quiero hacer prevención o tratamiento, es igual, es lo mismo. Tengo que dar los mismos días y la misma dosis. No hay diferencia. Entonces, para terminar, miren, en esta enfermedad lo principal es que sospechemos, que sospechemos de que estamos con una tos ferina, especialmente cuando estamos frente a adolescentes o a jóvenes o a adultos de repente, ¿no? Confirmemos el diagnóstico para evitar que ellos sigan contagiando. Y siempre le echan la culpa a los jóvenes, porque lógicamente los jóvenes van a la universidad, son los que más salen, usan transporte público, más se infectan y más pueden infectar. Y tengamos en cuenta que un tratamiento precoz, o sea, en la parte catarral, darle a aquel que se ha contagiado pero que todavía no hizo el paroxismo, va a hacer que disminuya la gravedad, la duración y la transmisibilidad. En los adolescentes y adultos, ellos van a servir como reservorio para niños y para bebés. Por eso es importante hacer el diagnóstico y manejarlo y tomar las precauciones con esos pacientes. Incluso ahora ya hay muchos programas de vacunación del mundo, hay vacuna para adolescentes, ¿no? Que se dice que son los que más contagian los adolescentes. Hay vacuna ya para adolescentes. Acá todavía no la tenemos. Sí hay en el mercado particular, pero no hay en el sistema de vacunación. Y tengamos siempre presente que adolescentes y adultos no tienen síntomas clásicos, sino una tos prolongada que ellos dicen que es la peor tos que han tenido en su vida. Y que factor de riesgo para el lactante, si el paciente hace apneas, cianosis, taquicardia, que no vemos por qué, y hay leucocitosis, es un paciente que de repente, atento, va a ir a la UCI. Y que es importante vacunar. Así sepamos de que esta vacuna no da inmunidad permanente, pero sí protege la edad de más riesgo y de más complicaciones. Bueno, chicos, creo que eso es todo. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? A ver, Herbert, ¿qué quieres preguntar? Buenas tardes. Sí, te escucho. Doctora, una pregunta. En caso del coqueluche, ¿cuál es la complicación? La complicación más frecuente sería la neumonía. Y bueno, ¿cuál sería la complicación que tendría mayor mortalidad? Y en el caso del tratamiento, si el paciente es alérgico a macrólidos, ¿sería recomendable utilizar cotrimazol o cuál sería la opción terapéutica, No, doctora? buena pregunta. Si es que el paciente no tolera el macrólido, no solamente porque sea alérgico al macrólido, hay poca alergia, pero sí hay poca tolerancia al macrólido.
hay muchos pacientes que no toleran los macrólidos. Y ahí lo que está recomendado es dar sulfas. Si no toleras el macrólido, es sulfa. Y no le digo que no es por que te alérgico. Pocas alergias al macrólido, pero sí lo que hay es intolerancia. Hay niños que tú le das macrólido y comienzan a vomitar. Eso es algo particular de cada persona. ¿Y cuál es, me dices, la complicación más frecuente? Es la respiratoria, ¿no? Hacer neumotoras, eso es lo que da más, en niño grande es lo que daría más problemas. Y en niño pequeño definitivamente es la bronconeumonía y el apnea. ¿Alguno que quiera hacer otra pregunta? Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, chicos?